Bien, el tema que hoy vamos a hablar es en mi iglesia hasta qué punto el Cristo que se predica es el mismo Cristo que Pablo predica. Y para esto nos vamos a enfocar en los puntos principales. Bien, necesitamos entender que el contexto en el cual el Señor Jesús venía era de una cultura judía. Y por lo tanto el Señor Jesús, Él en su Evangelio va a mencionar que es de poder dar a conocer el reino de Dios. Y esta cultura, a lo largo del tiempo, podemos entender de que muchos años atrás, de la manera que Cristo llegaba a predicar, era un maestro enseñando en las parábolas, pero siempre dando a conocer que alcancemos su reino, su gracia, y que el Señor Jesucristo tuvo la intención de que cada personaje se llegara a entender para poder ser salvos. Pero Él vino a esta tierra para morir por nuestros pecados y salvarnos y darnos la vida eterna. Ahora, vamos a ver cómo predica Pablo. Ahora bien, Pablo lo que llega a predicar es casi similar, enfatizándose en el Evangelio de la gracia. Y esto tiene que ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8, del 9 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Claramente el apóstol Pablo predica el Evangelio con este entusiasmo de decir arrepiéntanse y que solo por gracia es ese regalo no merecido. Somos salvos y que solo Dios nos da ese privilegio de ser sus hijos. También es muy importante notar de que Pablo dentro de una manera defiende lo que es el Evangelio a través de sus cartas. Es una apología y una apostología es defender la fe, defender el Evangelio, porque en sus cartas y en especialmente la carta de Gálatas había doctrinas falsas y filosofía que estaban llegando a entrar y para confundir a los cristianos. Pero Pablo defiende el Evangelio, que solo Cristo, que por medio de Él y por medio de la fe podemos llegar a poder alcanzar esa gracia y ese regalo no merecido en el cual nos da y que somos justificados por su muerte, por su resurrección y por su rendición. Bien, y ahora vamos a hablar acerca de un poco de cómo las iglesias en la actualidad predican. Ahora en las iglesias actualmente y fuera de nuestras iglesias, de que se debe predicar así como Cristo llegó a predicar y como Pablo llegó a predicar. Muchos ahora no solo llegamos a ser igual, porque a lo largo del tiempo ha ido cambiando, se ha ido hablando todo esto, y hay una estadística de que otros países los pastores predican sobre la salvación, sobre la gracia, pero no enfatizan la importancia de la fe, la importancia de que el Señor Jesús resucitó y que Él venció la muerte con poder y con gran gloria. Hay otros que predican sobre la prosperidad, que predican de que realmente en la cual vivimos, ahora que si tú pecas, tu salvación se pierde. Y todas esas cosas es llegar a entender de que el Evangelio, la gracia, su gracia del Señor Jesús, y eso es lo que están llegando a hacer en la actualidad en muchas iglesias. Y es por esa la razón, hay que capacitarnos, hay que llegar a entender de que Pablo y el Señor Jesucristo han llegado a predicar. Hay que seguir ese mismo parámetro y que dentro de una u otra manera el método puede llegar a cambiar, pero el mensaje no va a cambiar y no tiene que cambiar para poder alcanzar a muchos que realmente
están perdidos y no todos hacen el evangelismo, no llegan a poder suplir esa necesidad. Para poder ir concluyendo, en nuestras iglesias, en la actualidad de la Unión Cristiana Evangélica, debe realmente seguir fomentando a que se expanda el Evangelio, con esa misma esencia que Cristo predicó, con esa misma esencia que el apóstol Pablo puede, y que el método puede llegar a cambiar, pero el mensaje no va a llegar a cambiar. Y es por eso que nosotros debemos de estar enfocados en la salvación, en que solo el Señor Jesucristo, ya que nos ha justificado, y por eso dice Romanos. Y también debo como iglesia salir a predicar, como hermanos, como hijos que conocemos y sabemos y entendemos, debemos de dar a conocer acerca del Evangelio a otras personas. Como bien dije, de que realmente el método puede llegar a cambiar. La metodología, los objetos que vamos a llegar a utilizar puede llegar a cambiar, pero lo que no va a cambiar es el mensaje. Lo que no va a llegar a cambiar va a ser la palabra, de la manera como Jesucristo llegó a predicar, de la manera como, o con la esencia de que el apóstol Pablo lo hacía. Entonces, realmente, hermanos, es un tiempo donde nosotros podemos llegar a animarnos. Nuestro claro ejemplo en la Biblia, vemos a Jesús y también a Pablo, de la manera como ellos realmente tenían esa esencia de poder predicar, de poder anunciar la palabra de Dios, para que otros puedan conocer y que también dentro de nuestras iglesias se pueda hacer ese trabajo.